Si trabajas de noche en un acuario, hay 8 reglas que debes seguir o algo saldrá del agua donde no debería estar. Soy Pedro, cuidador nocturno del Acuario Oceánico Nacional, y esta es la historia de cómo un interno curioso rompió la regla más importante: nunca tocar el cristal del tanque principal, porque lo que vive ahí dentro ya no está confinado y lleva esperando millones de años que alguien le abra la puerta. Durante 3 años he trabajado en este acuario siguiendo 8 reglas específicas que mantienen algo contenido en las profundidades artificiales. Reglas que protegen no solo a los visitantes, sino a toda la ciudad de lo que realmente habita en los tanques más profundos. Necesito este trabajo más que nada en el mundo. Hace 2 años perdí mi licencia como biólogo marino después de un accidente en aguas profundas que nadie quiso investigar. Oficialmente, sufrí alucinaciones por descompresión. Extraoficialmente, vi cosas en el fondo del océano que no deberían existir. Criaturas que los libros de biología no pueden explicar. El trabajo de cuidador nocturno en el Acuario Oceánico Nacional paga bien porque nadie más quiere hacerlo. En los últimos 5 años, 12 cuidadores han renunciado sin explicación. 3 más simplemente dejaron de venir, abandonando sus pertenencias en los casilleros. Mi primera noche, la doctora Chen, directora del acuario, me entregó una hoja plastificada con 8 reglas. Era una mujer fría, de unos 50 años, con ojos que parecían haber visto demasiadas cosas extrañas. Estas son las reglas del turno nocturno, me dijo, mirando hacia los tanques más profundos. No están en ningún manual oficial, pero si quieres ver el amanecer, las seguirás sin hacer preguntas. Las 8 reglas del Acuario Oceánico Nacional para el turno nocturno son estas. Regla 1. Si escuchas golpes desde dentro de los tanques después de medianoche, reproduce la grabación de sonidos oceánicos por exactamente 45 minutos. No la detengas antes ni la dejes sonar más tiempo. Regla 2. Nunca uses dispositivos electrónicos cerca del tanque principal entre las 2 y las 4 de la mañana. Las criaturas pueden detectar las señales y se agitan. Regla 3. Si ves sombras moviéndose en el agua que no corresponden a ningún pez visible, no las sigas con la mirada. Continúa tu ronda como si no las hubieras visto. Regla 4. Los niveles de oxígeno del tanque principal deben revisarse cada hora en punto. Si la lectura muestra 0, no ajustes nada. Sal del área inmediatamente y espera 30 minutos antes de regresar. Regla 5. Si encuentras charcos de agua salada en áreas donde no debería haberlos, límpialos inmediatamente con la solución especial del armario rojo. Nunca uses agua dulce. Regla 6. Las luces de los tanques profundos deben permanecer apagadas entre medianoche y las 5 de la mañana. Si se encienden solas, no las apagues manualmente. Usa el interruptor maestro desde la sala de control. Regla 7. Si algo toca el cristal desde adentro dejando marcas húmedas, no limpies las marcas hasta que amanezca. Son mensajes que deben desvanecerse naturalmente. Regla 8. Nunca, bajo ninguna circunstancia, toques el cristal del tanque principal. Lo que vive ahí dentro puede sentir el contacto humano a través del vidrio y lleva esperando ese contacto durante mucho tiempo. Mi segunda semana llegó Leo, un interno de 21 años, estudiante de biología marina, obsesionado con la criptozoología. Era el tipo de persona que creía que el acuario escondía especies no catalogadas y que las reglas
eran solo protocolos de seguridad exagerados. Pedro, me dijo mientras revisábamos los tanques de Medusa, he estado investigando este lugar. ¿Sabías que algunos de los especímenes del tanque principal no aparecen en ninguna base de datos científica? Le expliqué las reglas, especialmente la importancia de no usar dispositivos electrónicos cerca del tanque principal durante las horas críticas. Son solo peces, se rió. ¿Qué van a hacer? ¿Saltar del agua? La primera vez que Leo rompió una regla fue durante su quinta noche. Eran las 2:30 de la mañana cuando lo encontré en el tanque principal con su teléfono, grabando a las criaturas. «Leo, regla 2», le grité. «Apaga eso inmediatamente». «Tranquilo, solo estoy documentando comportamientos nocturnos inusuales. Mira esto». En la pantalla de su teléfono podía ver algo que me heló la sangre. Las criaturas del tanque no se movían como peces normales. Se movían en formación, como si estuvieran comunicándose. Y en el fondo, donde la luz no llegaba completamente, había sombras que se movían independientemente de cualquier criatura visible. De repente, todas las criaturas del tanque se detuvieron. El agua se volvió completamente inmóvil, como si hubiera sido congelada. Y entonces, desde las profundidades, escuchamos un sonido que no debería poder salir del agua. Una voz humana susurrando palabras en un idioma que no reconocí. El teléfono de Leo se apagó solo. Las luces del área parpadearon. Y por un momento, juro que vi algo enorme moviéndose en las profundidades del tanque, algo mucho más grande que cualquier criatura que supuestamente vivía ahí. Seguí el protocolo, reproduje la grabación de sonidos oceánicos por 45 minutos exactos. Gradualmente, las criaturas volvieron a moverse normalmente y el agua recuperó su movimiento natural. Leo estaba pálido y tembloroso. ¿Qué fue eso? Por eso existen las reglas, le dije. Hay cosas en estos tanques que no entendemos completamente. Durante las siguientes noches, los eventos extraños se intensificaron. Los golpes desde dentro de los tanques se volvieron más frecuentes y más fuertes. Encontraba charcos de agua salada en lugares imposibles. El techo, las paredes, incluso en el interior de armarios cerrados. Una noche, mientras limpiaba uno de estos charcos con la solución especial, noté algo perturbador. El agua no era solo salada. Tenía una consistencia ligeramente viscosa y un olor que me recordaba a las profundidades oceánicas donde había tenido mi accidente. Leo se volvió más obsesivo. Comenzó a llegar temprano y quedarse después de su turno, tomando muestras de agua y fotografías cuando pensaba que no lo veía. Una noche lo encontré en la sala de archivos, revisando documentos antiguos sobre la construcción del acuario. «Pedro», me dijo con excitación, «tienes que ver esto». Este acuario no se construyó sobre tierra firme. Se construyó sobre una fosa oceánica natural que conecta directamente con las profundidades abisales. Me mostró planos arquitectónicos de los años 70 que mostraban que el tanque principal no era realmente un tanque, era un túnel vertical que se extendía hasta profundidades que los planos no especificaban. ¿Entiendes lo que esto significa?, continuó Leo. No estamos cuidando peces en cautiverio, estamos vigilando una ventana directa al abismo oceánico. Esa noche, la doctora Chen me llamó a su oficina. Parecía más tensa de lo usual, y noté que tenía ojeras profundas. «Pedro», me dijo, «sé que Leo ha estado haciendo preguntas. Es hora
de que sepas la verdad sobre este lugar. Me explicó que el Acuario Oceánico Nacional había sido construido en los años 70 como parte de un proyecto de investigación clasificado. Los científicos habían descubierto una fosa oceánica que parecía conectar con sistemas de cuevas subterráneas que se extendían por todo el continente. Cuando comenzaron a explorar, continuó la doctora Chen, encontraron cosas que no deberían existir, criaturas que habían evolucionado en completo aislamiento durante millones de años. Pero también encontraron algo más. ¿Qué? Evidencia de que estas criaturas no eran solo animales. Tenían una forma de inteligencia colectiva, una manera de comunicarse que trascendía lo que entendemos sobre la vida marina. Me mostró fotografías de las expediciones originales. En ellas podía ver criaturas que parecían familiares, pero estaban equivocadas de maneras sutiles. Pulpos con demasiados tentáculos, peces con patrones que dolían mirar directamente, y en el fondo de una foto, algo que parecía una estructura artificial, pero hecha de material orgánico. El proyecto se canceló después de que 3 buzos desaparecieron en las profundidades, explicó. Pero para entonces ya habían traído algunas criaturas a la superficie. No podían devolverlas sin arriesgar que siguieran el camino de vuelta. ¿Y las reglas? Las reglas mantienen a las criaturas tranquilas. Mientras las sigamos, permanecen en un estado de semi-hibernación. Pero si las rompemos... No terminó la frase, pero entendí la implicación. La crisis llegó en mi 6ª semana de trabajo. Leo había estado comportándose de manera cada vez más errática, obsesionado con la idea de comunicarse con las criaturas del tanque principal. Esa noche, a las 2:37 de la mañana, lo encontré de pie frente al tanque principal, con las manos presionadas contra el cristal. «Leo», le grité, «regla 8. Aléjate del cristal inmediatamente». «Pedro, tienes que ver esto», me respondió sin voltear. «Están tratando de comunicarse conmigo. Puedo sentir sus pensamientos a través del vidrio». Corrí hacia él, pero era demasiado tarde. En el momento en que sus palmas tocaron el cristal, algo cambió fundamentalmente en el tanque. El agua se volvió completamente negra, como si hubiera sido teñida con tinta. Todas las criaturas visibles desaparecieron en las profundidades. Y entonces, desde el fondo del tanque, comenzó a subir algo enorme. No era una criatura en el sentido tradicional. Era más como una sombra con masa, una oscuridad que se movía con propósito. A medida que subía, el agua comenzó a desbordarse del tanque, pero no era agua normal. Era un líquido negro y viscoso que se movía contra la gravedad, trepando por las paredes y el techo. Leo estaba paralizado, con las manos aún pegadas al cristal. Sus ojos se habían vuelto completamente negros y de su boca salían sonidos que no eran humanos. «Viene», susurró con una voz que no era la suya. «Ha estado esperando tanto tiempo. Viene a reclamar lo que es suyo». La cosa en el tanque llegó a la superficie. No tenía forma definida, pero podía sentir su inteligencia, su hambre, su furia por haber estado confinada durante décadas. Y ahora, gracias al contacto de Leo con el cristal, había encontrado una manera de salir. Traté de seguir los protocolos, pero ninguna de las reglas cubría esta situación. Las grabaciones de sonidos oceánicos no funcionaron. El interruptor maestro no respondía, y el líquido negro continuaba extendiéndose por todo el acuario. Fue entonces
cuando entendí la verdad terrible. Las reglas no estaban diseñadas para mantener a las criaturas contenidas. Estaban diseñadas para mantener contenido algo mucho peor. Una entidad abisal que había estado usando las criaturas como camuflaje, esperando pacientemente que alguien estableciera contacto físico con su prisión. Leo comenzó a hundirse en el líquido negro que ahora cubría el suelo, pero no se estaba ahogando. Se estaba fusionando con él, convirtiéndose en parte de la entidad. «Pedro», me gritó con su propia voz por última vez, «no dejes que salga del acuario, no dejes que llegue al océano». Corrí hacia el panel de emergencia y activé el protocolo de sellado total. Puertas de acero se cerraron en todas las salidas, sellando el acuario completamente. Pero sabía que era solo una medida temporal. La entidad había probado la libertad y no se detendría hasta encontrar una manera de regresar a las profundidades oceánicas donde podría extenderse sin límites. En los minutos que siguieron, tomé la decisión más difícil de mi vida. Recordé las palabras de la doctora Chen sobre el proyecto original, sobre cómo habían traído a las criaturas a la superficie. Si esta entidad regresaba al océano, podría usar las conexiones subterráneas para extenderse por todo el sistema oceánico mundial. Activé el sistema de autodestrucción del acuario. No era un protocolo oficial, pero la doctora Chen me había mostrado los controles durante mi primera semana, por si acaso. El sistema estaba diseñado para colapsar todo el edificio y sellar permanentemente la conexión con las profundidades abisales. Mientras las cargas explosivas se activaban, vi a Leo por última vez. Ya no era humano, era parte de la entidad, una extensión de su conciencia abisal. Me miró con ojos que contenían la sabiduría y la malevolencia de millones de años de evolución en las profundidades más oscuras del océano. «Gracias», me dijo con una sonrisa que no era humana. «Ahora sé cómo llegar a la superficie, y hay otros acuarios, otras conexiones. Esto es solo el comienzo». El edificio colapsó. Yo escapé por los túneles de mantenimiento, pero sé que no destruí a la entidad. Solo la retrasé, porque 3 días después recibí llamadas de acuarios en otras ciudades, reportes de comportamientos extraños en sus tanques profundos, criaturas que se movían en patrones imposibles, y empleados nocturnos que habían desaparecido después de romper reglas que nadie recordaba haber escrito. La entidad está aprendiendo. Está encontrando nuevas maneras de llegar a la superficie. Y cada acuario, cada conexión artificial con las profundidades oceánicas es una puerta potencial para algo que nunca debió ser descubierto. Ahora trabajo como consultor, viajando de acuario en acuario, enseñando las reglas que mantienen a estas entidades contenidas. Porque sé que, si no lo hago, si no mantengo vigilancia constante, la próxima vez que alguien toque el cristal de un tanque principal, podría ser la última vez que el océano permanezca en su lugar. ¿Has trabajado alguna vez en un acuario o zoológico acuático? ¿Has notado reglas extrañas sobre no tocar ciertos tanques o evitar ciertas áreas durante la noche? Déjame tu comentario y cuéntame qué reglas extrañas has visto en lugares que deberían ser seguros. Suscríbete al canal, porque la próxima semana te contaré la historia de Ana, una guardia de seguridad que descubrió que el parque de diversiones abandonado que vigila tiene atracciones que funcionan solas después de medianoche. Nunca enciendas el carrusel a medianoche.
te llevará a un lugar donde no perteneces, porque hay lugares donde la diversión nunca termina, donde las atracciones funcionan con la energía de quienes se perdieron en ellas y donde encender las luces equivocadas puede transportarte a una versión del parque que existe en una dimensión donde los visitantes nunca se van a casa. Ana pensaba que vigilar un parque abandonado sería fácil, hasta que descubrió que algunas atracciones nunca dejaron de funcionar realmente, que ciertos juegos mecánicos están esperando pasajeros que llegaron hace décadas y que el carrusel central es un portal a un lugar donde la diversión se convierte en pesadilla eterna.